Hola amigas, ¿qué tal? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas, pero yo les voy a hacer un video diferente. Y yo pensaba antes hacer un video con 50 cosas acerca de mí para que me conozcan un poco más, pero creo que eso es un poquito trillado, podría decirse así, no con el ánimo de ofender a quien ya lo hace en YouTube, sino más bien porque lo quiero hacer de otra manera. Porque por medio de esta lista de reproducción que yo lo ubico como podcast, eh, más bien quiero ir contando en cada historia que incluye relatos como tejedora también, vivencias que van más allá de las 50 cosas para que ustedes puedan conocerme mejor. Si bien ustedes ya han visto mi trabajo, han visto mis videos, me han comentado lindas cosas, me han seguido y yo tengo toda la disponibilidad de seguir haciendo muchos videos más conforme Dios me lo permita seguir en el tiempo con ustedes. Pero en esta parte quiero detenerme un poco para comentarles ciertas cosas que me había olvidado y que había dejado un poquito porque he pasado súper ocupada con muchos proyectos que espero que se pueda dar poco a poco y ya les iré contando. Pero yo les quiero preguntar a ustedes qué es lo que hacen, especialmente si ustedes viven en una casa donde pagan arriendo. ¿Qué hacen cuando, a pesar de que en ese lugar les ha ido bien, pero llega un rato en que ustedes ya no quieren definitivamente estar ahí, aunque les haya ido bien? Siento que eso no es malo. ¿Por qué? Porque es importante cambiar. Yo recuerdo que mi abuelita nos decía, cuando ya no te va bien en un lugar, debes cambiar de cabecera. Y realmente eso es lo que ha pasado, y mediante las imágenes que les voy a mostrar en este video, les voy a contar un poco todo lo que yo he vivido en la casa anterior, porque ustedes ven acá, es otro espacio, ya no es el mismo que yo usaba antes, porque obviamente, dando gracias a Dios, a partir del 2 de noviembre pasado, nosotros nos cambiamos de casa. Y es por eso también que algunos trabajos tuve que detenerlos y retrasar un poco la subida de mis videos, la subida de más tutoriales, porque mis ideas estaban en otro lado. Mis ideas estaban en cambiarme de casa sí o sí, para poder yo respirar profundamente, cambiar de ambiente, cambiar incluso poco a poco, no de golpe, ciertas cosas que hemos ido cambiando, y son consejos que les quiero dar también a ustedes. Realmente yo en la casa donde viví hasta noviembre pasado, vivimos desde, fue en agosto, creo que fue desde el 3 de agosto del 2013. Vivimos 10 años en esa casa. 10 años de muchas cosas bonitas, pero también cosas demasiado feas que yo tuve que afrontar. Y realmente todas esas cosas a mí me enseñaron a salir adelante, a salir en momentos críticos, y es ahí en donde empezó mi canal. El tejido no, porque yo tejo desde que era pequeñita, pero ya en mi canal yo lo compartí con ustedes porque yo estaba saliendo de una depresión profunda, y de ese tema vamos a conversar en otro videito, ¿sí? Para que ustedes puedan conocer más acerca de mí y podamos también resolver ciertas cosas juntas. Quiero contarles a ustedes para ver incluso qué consejo ustedes, si es que ya pasaron por esto, me pueden dar. Pero bueno, ese es otro caso. Me voy a centrar en este de acá, en cambio de casa. En esta casa yo viví 10 años de mi vida, donde viví de todo. Mis hijos se graduaron, mi hijo mayor se casó. Fue muy triste dejar ir a mi hijo a su hogar, pero también me siento alegre porque él está bien, dando gracias a Dios. Pudo resolver
su futuro poco a poco en la fotografía. Él me ha ayudado también bastante. Luego mi segundo hijo también, que fue aprendiendo acerca del tema, y él también me ayuda mucho. Y mi nena, pues que ella también ahora está trabajando para poder con ese mismo trabajo estudiar. Entonces son muchas cosas a las cuales yo tengo que agradecer el haber vivido ahí, porque fue una casa que me impulsó, como les digo, después de la depresión, a poder salir adelante con mi canal, a poder empezar con mi canal. Pues la cámara que estoy usando en este momento para hacer este video, yo me la gané y la tenía guardadita y no sabía que iba a ser mi herramienta de trabajo luego para los videos. Entonces son muchas historias las que yo tengo en esta casa, y aunque yo haya vivido también episodios malos y en los últimos 3 meses pésimos, y es por eso que yo ya quería salir de ahí, ya no sabía cómo hacer, pero a la larga, después de la tormenta viene la calma, porque fue solo un pretexto nada más. Entraron a mi casa personas que tenían, o sea, vinieron supuestamente a trabajar, les contrató la directiva de del conjunto donde yo vivía, y pues como la última casa que trabajaron fue la mía, nos fueron robando. Y esa fue la gota que derramó el vaso para que yo diga: hasta aquí, nos vamos porque nos vamos. Yo ya estoy cansada, ya no quiero estar aquí. El dueño de casa ha sido muy bueno conmigo y todo, pero las personas que estaban a nuestro alrededor no lo eran. Entonces, y con todo y eso malo, Dios permitió que consigamos algo muy bueno. Y pues la casita donde ahora estoy, sí es arrendada. Tengo la fe de que algún día voy a tener algo propio, pero sin embargo, en un lugar hermoso, en un barrio muy bonito, y que supuestamente tiene la fama de ser bien caro. Pero la verdad fue de Dios, porque por $10 más de lo que yo estaba pagando allá, por morirme de las iras, por estresarme, no poder grabar mis videos por la bulla de los vecinos y muchas cosas que me sucedieron en esos últimos meses en ese conjunto, acá pago $10 más de felicidad, de tranquilidad. Ya no tengo bulla, no tengo quien me moleste alrededor. Entonces son muchas cosas en las cuales, cuando uno ya no está bien en un lado, es saludable cambiar. Y esto nos ayuda a nosotros también, amigas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no me puedo considerar acumuladora, pero sí, realmente mientras uno no se cambia de casa, no sabe qué es lo que tiene. Y realmente tenía un montón de cosas que ni siquiera me acordaba que tenía, porque como todo tenía doblado y guardado, realmente yo utilizo lo primero que me está encima, me pongo y ya. Soy súper sencilla, súper simple. Entonces ahí me di cuenta el montón de cosas que yo tenía y digo: ¿y esto para qué? Entonces empezamos a sacar, mientras guardábamos las cosas en las cajas, para ir poniendo todo en orden y poder esperar el día para trasladar a la nueva casa. Sacamos cosas increíbles, y entonces salieron como unos 4 cartones de ropa, de accesorios, de cosas que yo ya no iba a utilizar, incluso de materiales que lo hice con todo el amor, que me dio tanto gusto obsequiar a una fundación en Guaranda, y Dios quiera que yo pueda seguir guardando material para poderles ayudar a muchas madres y muchas personas de la tercera edad que con esos materiales que les donan, ellos hacen cosas para vender y subsistir. Entonces me dio tanta alegría poder dar la mano en ese sentido y poder asimismo dividirlo. Esto voy a dar a tal parte, esto voy a dar a tal parte, esto voy a regalar a tal persona, y asimismo algunos muebles que nosotros vimos que ya no era necesario tener. Y siempre pasa que tú sacas las cosas y te vienen cosas nuevas de a poco. Y esto me ha servido también a mí. Por eso es que este espacio quiero compartir con ustedes
como vivencias de una tejedora y también para poder ayudarles cuando ustedes no sepan qué hacer en una situación. Como les vuelvo a repetir, mi abuelita decía, si ya no te sientes bien en un lugar, cambia de cabecera. Y eso es lo que ha pasado. Entonces ahora yo tengo, algunos proyectos que ya los estoy casi terminando y poco a poco les voy a compartir. Quiero salir también de la rutina y tratar de grabar videos para ustedes, no de lo mismo, ¿sí? Yo entiendo que, por decir, si yo subo el video de un poncho, eso pega full. Si yo subo videos de un chal, puede pegar también. Pero lo que pasa es que en mi caso, no sé en el caso de las tejedoras que hacen contenido en su país, como sea, pero por ejemplo, yo me lleno de puro tejido, de puro poncho, y a la larga ya no tengo dónde poner, y como me ha dicho mi hijo, mami, yo sé que tú debes tejer lo que a la gente le gusta, pero no creo que todo el mundo use ponchos. Entonces, yo voy a cambiar la dinámica de mi canal. De pronto sí puede haber algún chal moderno que lo pueda hacer, pero me voy a dedicar a hacer cosas nuevas, cosas que de pronto en otro canal ustedes no van a encontrar, porque de eso se trata, de hacer algo diferente. Yo sé que de pronto puede haber tal o cual prenda que ya la tejió una compañera en su canal y yo no quiero repetir lo mismo, ¿sí? Entonces me han dado sugerencias, me han pedido que les deje algunas cosas que, sin embargo, analizando, viene a ser algo repetitivo. Así que yo lo que estoy buscando más bien son temas diferentes, temas nuevos, pero en los jueves de puntadas sí les voy a ayudar, por ejemplo, cómo tejer una sisa, en lo que es tejido a 2 agujas, aunque lo haya hecho ya otra compañera, ustedes pueden entenderle a ella como me pueden entender a mí en mi forma de tejer, ¿sí? Pero vamos a ir ampliando nuestro panorama para que puedan aprender cosas nuevas, cosas diferentes, y yo sé que a ustedes sí les va a gustar y me van a apoyar, amigas. Más que todo también porque quiero dar un giro al canal para no hablar solo de tejidos, sino de la experiencia como tal, es decir, tutoriales, pero a la vez cómo me siento yo como tejedora, cómo me siento yo cuando no puedo vender un producto, cómo me siento yo cuando no puedo subir las visitas a mi canal. En fin, es que son cosas reales, no como queja, sino más bien como anécdota. Por eso esta lista de reproducción de podcast se llama Mis anécdotas como tejedora, porque yo lo que quiero llegar es a contarles a ustedes mis vivencias y unir con las de ustedes y sacar buenas ideas, porque la idea aquí no está en quejarme de que, ay, no sale, no visitan mis videos, no vendo este producto, no es esa la idea es de que si algo está negativo, hacerlo positivo con ideas suyas, con ideas mías, y vamos a hacer más grande. Donde está una cabeza, piensa un poquito, pero si hay 2, 3, 4, 5 cabezas que piensan mejor, podemos hacer grandes ideas y este canal puede crecer más para beneficio de ustedes también, ¿sí? Entonces, en este pasaje fotográfico que les voy a mostrar, quiero contarles la historia de la transición y las vivencias en mi casa anterior y lo que ahora anhelo y aspiro vivir en esta casa. Bienvenidas a mi nuevo espacio, bienvenidas a mi nuevo lugar y espero les guste mi video. Con esta camarita inició mi marca. Me la gané en un sorteo en Facebook. Llegó desde Colombia. La verdad fue algo que no sé ni yo mismo cómo fue que me la gané.
porque como les digo, yo participé, creo que le di like a una foto y resulta que después me mandan un mensaje diciendo que me he ganado. Yo pensé que era alguna broma o algún tipo de estafa, porque no era usual de que yo me gane algo. Y pues casualmente en esta casa no solo me gané mi camarita, que ha sido mi herramienta de trabajo en YouTube, sino que muchas cosas. Ya les he de contar en otro podcast. Este fue mi primer video, lo hice con tanto miedo, con tanto recelo. No me salió obviamente profesional porque era prácticamente un video de prueba, pero lo hice y ese fue el comienzo de muchas cosas que logré después y que gracias a su apoyo yo he podido hacer. Aprendí a usar Adobe Premiere, que yo en mi vida hubiera pensado que lo iba a lograr. Luego vinieron entrevistas en radio, en televisión, y luego la última que tuve en agosto, me parece, fue con Diario Metro, una gran ayuda. Tardes de planificación, y luego el encierro que tuvo todo el mundo con la famosa pandemia que casi me lleva al más allá, pero dando gracias a Dios no llegó a mayores y pude sobrevivir, tejiendo y tejiendo en el patio del conjunto, buscando lugares para poder hacer mis videos. Aquí ya no cabe el orden porque dentro de poquito levanto ya mi habitación. Todo, como vieron ustedes, está recogido. Este es mi cuarto. Y este es el último tejido que he hecho aquí. Ahí están ya todas las fundas de lanas, todo lo que he estado haciendo en esta semana. Y voy a compartir ya con ustedes, desde luego, en mi nueva casa. Miren, este cuarto ha sido mudo testigo de todos los tejidos que he hecho. Y siento mucha nostalgia después de 10 años. Pero ahora me voy a un lugar mejor. Siempre las cosas son para mejor. Obviamente yo me voy agradecida porque aquí crecí mucho en mi canal. Aquí compartí muchas cosas para ustedes. Y me siento muy feliz. Y ya cuando esté en mi nueva casa, en mi nuevo espacio, les voy a presentar. Hasta el último momento me encontraba tejiendo mientras esperaba que llegue mi hijo con el transporte. Estaba tejiendo un suéter de Harry Styles, que lo entregué ya cuando llegamos acá a la nueva casa, en la primera semana que ya estuve acá. Aquí, tal como ven, fueron los últimos momentos del último día en el que estaba yo en esta casa que está ubicada en Cotocollao. 10 años en este sector, 10 años en esta casa, 10 años donde crecí, como les vuelvo a repetir, donde inició mi canal y crecí gracias a ustedes, gracias a su apoyo, y espero que en mi nuevo espacio, Lanas y Tejidos del Ecuador, y mi marca personal Pilar crezcan mucho más. Muchas gracias.